Saludamos a esta hora de la mañana, cuando son las 8:16, al diputado por la región del Maule, Roberto Celedón, diputado del Frente Amplio. Y por supuesto, destacado abogado de derechos humanos. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Y antes que cualquier cosa, muchas gracias por esperarnos y por la gentileza de consentir este atraso que se produjo por la muerte del Papa. Pues usted sabe cómo tenemos que reaccionar los programas periodísticos frente a estas eventualidades. Buenos días y bienvenido. Encantadísimo y muy impresionado por el fallecimiento del Papa. Yo tenía un profundo aprecio por su persona, por lo que él representa, por lo que significó para Chile. Él estuvo en el seminario también en los años 50 en Chile un tiempo. Nos visitó. Hizo una alusión equivocada y tuvo la honradez inmediata de rectificarlo. Fue muy duro con la iglesia chilena, pero muy justo, porque el encubrimiento de situaciones inaceptables, que ofende profundamente a personas, a niños, y sobre todo ofende a Dios, ofende a la persona de Cristo profundamente. Y él fue extremadamente claro y riguroso a este respecto, el encubrimiento, de que no se sepa por el daño que causa esa política que se repite en varios otros esferas. Es inaceptable, inaceptable. Hay que enfrentar siempre la verdad, por dolorosa y fea que sea, pero hay que enfrentarla porque es la única manera de rectificar profundamente. Y yo le tengo un especial afecto a propósito del Maule, porque él, en una encíclica extraordinaria que es del año 2020, Fratelli Tutti, todos hermanos, cita al cardenal Silva Enrique. Sí, po. Y esto se sabe poco en Chile, digamos. Por eso yo en el comentario hacía alusión, diputado, a que reivindicó esos nombres, que para el papado de Juan Pablo II eran incómodos: Gustavo Gutiérrez, Silva Enrique, Ernesto Cardenal, Arnulfo Romero y otros, ¿no? Sí. Es la iglesia que se inspira en el Evangelio, en el valor liberatorio, de liberación de las opresiones, como un fin, como un compromiso, digamos. Y cita a Raúl Silva Enrique en una encíclica, y cita nada menos que la homilía del 18 de septiembre de 1974, en que habla del alma de Chile, y se lo dirige a los 4 de la Junta, ahí en la Catedral de Santiago. Sí, po. Diputado, sí, bueno, le agradecemos, porque sabemos que además usted es católico, por su reflexión en torno al tema, pero para aprovechar el tiempo, a ver si me permite ir a otros asuntos. Sí, perfecto. Sí. Teníamos mucho interés en conversar con usted por su trayectoria y por su talante reflexivo respecto a lo que está pasando con el algunos llaman negacionismo, con la reivindicación del golpe. Claro, podríamos haber buscado a alguien que dijera algo más para la galería, pero sabemos que usted nos va a ayudar a reflexionar sobre en lo más profundo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país que lleva a la candidata con más posibilidades de ganar la presidencia de la República
eh, a decir que las muertes luego del golpe eran inevitables, ya no solamente el golpe, sino lo que ocurrió después también. Mire, lamentablemente ella o la gente que la rodea se dio cuenta del error que cometió al referirse, pero es mejor la verdad que ocultar lo que dice. Yo creo que es lo que piensa. No puedo menos que señalar, y con todo respeto, porque los hijos no son responsables de las cosas que hacen sus padres, pero cuando los asumen como propia, ya es otra situación. Entonces ella revela, da cuenta de una causa completamente falsa e inexistente, en que Cuba jamás tuvo la izquierda chilena, sin perjuicio de que había adherentes, pero jamás tuvo como modelo Cuba, por el contrario. Y fíjese que a mí me tocó estar en Cuba el 85, 86, en una delegación de chilenos, por la deuda externa, un seminario en que estaba Raúl Otomi, Jorge Lavandero, mucha gente. Y encontré, perdón que lo cuente, ahí conocí a la señora Tencha Allende, que es una señora, me pareció una mujer extraordinaria, y me invitó a conocer la Habana, y me contó la relación, la vez que triunfaron estos jóvenes revolucionarios de Fidel Castro, el Che Guevara y otros, digamos, y la desconfianza que tenían hacia Allende, porque Allende fue a visitarlos, entre otras cosas, porque era otra izquierda. Chile tiene una historia de un compromiso con la democracia muy profundo, y la experiencia chilena es exactamente una experiencia muy que tiene mucha identidad con lo que somos como chilenos. Diputado, ¿y por qué piensa usted que Belín Matei dijo lo que dijo? Porque algo así hubiera sido bien imaginable hace 10 años atrás, como que estamos retrocediendo. Sí, yo creo que, con toda sinceridad, yo creo que ella está en disputa con la extrema derecha. Yo lo he señalado, y aquí los 3 precandidatos de la derecha que conocemos son todos de origen alemán, algunos con ascendencia nazi, y son todos partidarios de la dictadura. Pero le surgió por la extrema derecha que no salía y no aceptan ir a esta precandidatura, definirla en una elección común. Entonces ella quería, seguramente, estando entrevistada por un medio de comunicación que es de derecha, trató quizás, entre comillas, de competir con ellos, ¿no? Pero dijo lo que dijo es extremadamente grave, y después tratar de excusarse que la izquierda la ha deformado, cuando están ahí sus palabras, no hay ninguna deformación. Sí, es muy lamentable, y el problema de Chile es que no tenemos una derecha realmente democrática. Ya, o sea, usted hace extensiva las declaraciones de Matei al pensamiento del sector. Mire, apoyar una dictadura, ¿qué hicieron los líderes de la derecha? Fueron muy pocos los decentes, Patricio. Julio Subercasó, Jaramillo Lyon, fueron muy pocos los de derecha que tuvieron el coraje de decir no a la violación de los derechos humanos, a una dictadura. ¿Cuál es la historia? Alguien se fue porque en Chile
torturaban, y eso lo sabían desde el primer instante. La Iglesia lo denunció, el cardenal Silva Enrique lo denunció, el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad. Eso habría sido suficiente para un católico, suficiente para no participar en ese gobierno. Y muchos de ellos fueron el pilar en todo el modelo económico, en todo el modelo político que instalaron. Yo creo que eso es de una inconsecuencia brutal. Uh-huh. Estamos conversando esta hora con el diputado Roberto Celedón, destacado abogado de derechos humanos además. Diputado, esta es la pregunta para la que nadie parece tener una respuesta. ¿Qué se puede hacer? Me imagino que es una tarea que tiene muchas variables, pero para poder restaurar un marco mínimo en el que no justifiquemos sea quienes sean, que nos matemos entre nosotros como algo inevitable, ¿no? Mire, yo creo que se hizo tanto por recuperar lo que fue el alma de Chile, en palabras del cardenal Silva Enrique. Todo el proceso de recuperación de la democracia en Chile, en que la izquierda era la más ofendida, estableció lazos nada menos que con el que presidía la democracia cristiana para el golpe de Estado, y a quien invitó el cardenal Silva Enrique con el presidente Allende para llegar a un acuerdo, para evitar la crisis. Y yo tengo testimonio de gente muy cercana que para el cardenal fue una sorpresa el presidente Allende y fue una decepción el presidente de la democracia cristiana de la época, que no hizo todo lo posible para evitar la crisis política que había en Chile. Pero la izquierda aceptó unirse y darle la primogenitura a la democracia cristiana porque era lo más conveniente para el país. Y se unió, se formó la Concertación por la Democracia, en definitiva, que tuvo mucho de noble y de bueno y también muchas debilidades. Entonces, el pueblo de Chile es capaz de hacer sacrificios y no estar pasando cuenta permanentemente a aquellos que tienen justa crítica o crítica en su obrar. Si la derecha hubiese hecho alguna vez una crítica profunda, fíjese que el único que dijo algo con profundidad fue Sebastián Piñera, a los 40 años. O sea, ¿usted diría, diputado, que la izquierda, que incluso la democracia cristiana, han hecho más autocrítica que la derecha? Pero 1000 veces más. Uh-huh. 1000 veces más. Fíjese que el más joven presidente que ha tenido la historia de Chile, que es quien nos gobierna, ha sido de un rigor a nivel internacional extraordinario. Más allá de cualquier postura de alguno de los actores que participan de este gobierno, el presidente de Chile, y jamás desmentido por nadie de su sector, ha sido riguroso con Venezuela, con Nicaragua. Es muy extraordinario, muy extraordinario. Entonces,
el, si hubiese una derecha crítica con su propia historia, con su pasado, sería el pueblo de Chile sería el primero que la celebre. Ujú. Y en lo personal sería un motivo de enorme felicidad porque permite el diálogo. Entonces el desafío que hoy día tiene exactamente este sector político que gobierna es consolidar y ampliar. Porque los tuvo desde el primer momento en el proceso de reconstrucción democrática del país, Ujú. tiene que integrar y hacer todos los esfuerzos para que se integre en plenitud la democracia cristiana. Porque eso es importante para Chile, para ofrecerle un actor político que le dé confianza Ujú. al pueblo de Chile. Todos los que estamos, está muy bien que estemos, pero falta uno. Y hay que hacer el esfuerzo y también en lo que uno entiende en mensaje, el presidente ha sido también muy, muy orientador en esa dirección. No podemos romper la unidad de los que lucharon por la democracia y por el respeto a los derechos humanos. Ujú. Sí. Diputado Roberto Celedón, le queremos agradecer por esta conversación, por sus reflexiones y esperamos que tenga una buena semana. Yo le agradezco enormemente y lamento que haya coincidido con el fallecimiento del Papa Francisco y comprendo perfectamente que ustedes tienen el deber de estar en la noticia y recoger un legado tremendo. Fíjese que yo y perdone que me extienda, yo quería, y lo hicimos, no sé si se habrá materializado antes de esto, íbamos a rescatar la imagen del Papa del día jueves, cuando visita a los presos de Regina Coeli en Italia. Uh-huh. Es tan importante en tiempos que los Bukele, los Trump, le transgreden, vulneran la dignidad de presos, de personas que han sido, supongo, condenadas por la justicia. Mientras haya vida, siempre tenemos que luchar por la rehabilitación de aquel que cometió delitos y por atroces que sean. Y eso es también válido con nuestros propios presos. Uh-huh. Bueno, va a haber mucho para seguir ponderando lo que ha sido el legado del Papa. Diputado Celedón, que esté muy bien. Y muchas gracias, como siempre. Encantadísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está el diputado Roberto Celedón, quien ha ocupado el escaño que dejó hace pocos meses su fallecida esposa Mercedes Bulnes, diputado del Frente Amplio por la región del Maule y destacado abogado de derechos humanos. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación con todas estas noticias, las que venían de antes y por supuesto la que nos sorprendió esta madrugada.